Hola, yo soy Marcela Velázquez y en estos minutos vamos a hablar de un tema muy apasionante que es la creatividad en tiempos de COVID. ¿Cómo podemos hacer como personas, como marcas, como empresas para dejar huellas en nuestros clientes, en las personas? ¿Quién soy yo? Yo soy Marcela Velázquez, soy ingeniera de diseño de producto, soy máster en diseño estratégico y soy máster en administración. Pero además de que estudié, soy mamá de Violeta y Cristóbal, soy esposa y en este momento hago parte del Grupo Bancolombia, liderando el equipo de diseño de experiencia. Les cuento un poquito de mí. Llevo 13 años, más de 13 años trabajando en el mundo de la docencia, de la consultoría y desde hace 2 años hago parte del Grupo Bancolombia. Me encanta combinar en un balance todo lo que es el diseño estratégico, facilitación de procesos creativos, pero también cómo aplicarlo a contextos empresariales. Soy apasionada por la creatividad, soy apasionada por el diseño de productos físicos y digitales y por cómo las marcas, articulando todos los puntos de interacción, pueden favorecer una experiencia positiva y memorable para los clientes. Ahora empecemos entonces con toda la información que tenemos para conversar hoy. ¿Cómo vamos a abordar entonces estos minutos? Les propongo. Hablemos un poco sobre en qué reto estamos hoy. Estamos todos en la casa, estamos en cuarentena. ¿Qué nos invita a este reto? Pero entonces luego abordemos un poco sobre qué es el proceso creativo y cómo podemos usar ese proceso creativo a nivel personal, de marca, organización y de sociedad para favorecer esa toma de decisiones. Vamos a hablar un poco entonces de algunos tips de qué, desde mi punto personal, qué sugiero hacer y tener en cuenta, entendiendo el reto que tenemos hoy. ¿Qué tal si simplemente cerramos los ojos y cuando nos despertemos nada está pasando? No estamos en la situación de hoy. Pero en este momento, si cerramos los ojos y los abrimos, nos damos cuenta que estamos viviendo una situación compleja. Ahora, nos vamos a quedar en la situación en la que estamos, esperando a que algo pase, a que algo extraordinario pase, o nosotros tomamos un segundo camino y es ese camino, abordarlo paso por paso con todas las incertidumbres y ambigüedades que eso trae, pero tomar la decisión de seguir el camino para poder aprender y descubrir cosas nuevas que de pronto antes no conocíamos o no habíamos visto. Simplemente lo teníamos ahí, pero no era el momento para activarlo. Si tomamos esas decisiones y si son efectivas, vamos a ver que es mucho más fácil generar valor para nosotros como personas, es decir, crecer como personas o profesionalmente, pero asimismo para las marcas y para las organizaciones con las que trabajamos y más importante para la sociedad. Para poder hablar del proceso creativo es que es indispensable traer el cerebro. El cerebro visto como ese órgano fundamental para entender por qué la creatividad es importante y la diferencia entre los seres humanos más creativos que otros. El lado izquierdo del cerebro y el lado derecho son reconocidos por ser contrarios, pero son complementarios. Aquí lo importante es la relación que creamos entre uno y el otro. Que esta misma analogía la quiero volver a traer más adelante cuando hablemos entonces de cómo aplicar los procesos creativos y asimismo la creatividad en el día a día de las empresas y en la toma de decisiones. El lado derecho del cerebro es reconocido por ser creativo, por ser colorido, por ser apasionado, por ser inclusive más sentimental, emocional, por ser intuitivo. Por el contrario, el lado izquierdo es reconocido por ser el lógico, el estricto, el analítico, el organizado, el realista, el práctico. Y sin embargo, aunque son tan diferentes, hacen parte de nosotros y son complementarios. Yo quiero traer esto importante porque es indispensable usar los dos lados del cerebro para poder encontrar soluciones funcionales, soluciones innovadoras, no solamente a corto plazo, sino a largo plazo. Hay algo también importante cuando hablamos del proceso creativo y es la habilidad creativa. Y Joe Dispenza lo que nos explica de qué es una habilidad
Una habilidad es algo innato del ser humano, una habilidad es cuando tú haces algo naturalmente sin pensarlo, en donde ya tu cuerpo físicamente y tu cerebro lo hacen naturalmente y se unen en uno solo, o sea, no tienes que pensar mucho. Para eso, históricamente, inclusive desde 1920 y pico, 26, muchos escritores, muchos autores han definido el proceso creativo con procesos y fases sencillas y simples. Por ejemplo, Wallace, que es de los primeros autores en donde se empieza a estructurar mucho más el pensamiento creativo, nos menciona 4 muy básicas, que a partir de esas se han creado todos los métodos y metodologías que estamos oyendo hoy en día. Y es esa fase de preparación, esa fase de incubación, la fase de iluminación y la fase de verificación. Entonces miren que son 4 grandes pasos, pero muy simples, que nos ayudan a pensar, pero también a actuar más allá de esas limitaciones que como seres humanos tenemos. Para continuar con el proceso creativo hay un concepto muy interesante, muy bonito, muy simple, que es el diamante creativo. Es esta figura, es un rombo. Empezando por el inicio, por esta punta del primer triángulo, es donde está toda la fase de definición del problema. Luego, entonces, lo natural de ese diamante es que nos invite a tener procesos de divergencia, a abrir la mente, a pensar distinto y a cerrar esos procesos que los llamamos procesos de convergencia, donde ya hay que hacer evaluación, selección y depuración de ese montón de ideas que tenemos al frente. Luego cerramos entonces con la definición de un concepto. Ese diamante creativo ha venido evolucionando ya lo que el Design Council menciona como el doble diamante creativo. Y lo que nos hace, por medio de dos diamantes, nos hace entender es cómo ese proceso fluye naturalmente en todo lo que hacemos, no solamente en un proceso empresarial, sino también en un proceso personal. Esa primera fase de descubrir, esa segunda fase de definir, luego desarrollar y luego entregar, cómo lo hacemos de la mejor manera. Todas estas definiciones que les estoy contando en nombres de fases, pues diferentes autores las han venido y empresas las han venido transformando en lo que hoy conocemos como Design Thinking, Service Design, Human Centered Design, Lean Startup, un montón de métodos y metodologías que favorecen el entender con un proceso sistemático y muy juicioso una serie de pasos para pensar y actuar de manera coherente y creativa para facilitar la toma de decisiones y así la innovación. Para seguir explicando el diamante creativo, a mí me gusta mucho hacer analogías naturales del ser humano y es, por ejemplo, el simple hecho de mirar, ver o observar algo en lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque lo mismo pasa cuando naturalmente decimos, claro, no, yo ya tuve un proceso creativo, yo ya hice mi proceso de brainstorming, yo ya hice una lluvia de ideas, pero realmente no siempre estamos haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Qué diferencia hay en mirar, ver y observar? Mirar es simplemente el hecho de poner la mirada en algún sitio. Ver es cuando yo ya lo proceso en el cerebro y efectivamente estoy mirando y viendo lo que tengo al frente. Pero observar es muy distinto porque observar efectivamente estoy analizando a detalle lo que estoy viendo y mirando. El color, la textura, si se mueve, si no se mueve. Entonces muchas veces cuando tenemos procesos creativos, inclusive no somos muy juiciosos en vincular ese detalle o ese sentido de la observación y simplemente miramos. Entonces nos perdemos de un montón de información que puede que esté al frente nuestro, pero no lo estamos procesando correctamente. Así como lo explico de manera biológica, pasa de la misma manera en los equipos de trabajo y en las empresas. Tienen al frente un montón de soluciones, un montón de situaciones en los momentos de verdad del cliente, en los puntos de interacción o de las personas y no los perdemos porque no estamos observando realmente. Yo quisiera invitarlos a que en este momento, en esta situación de COVID, agudicemos mucho más los sentidos, que este proceso simple, que se vuelva en piloto automático, pero siendo muy conscientes del detalle del análisis y de la atención que hay que prestar en esos mínimos detalles, en la observación. Y ahí entonces hago una conexión con por qué es importante la observación. No solamente la observación, hice esa analogía, pero también es importante el escuchar. Exactamente igual, escuchar, oír.
¿Cuál es la diferencia de simplemente prestar atención o efectivamente oír y procesar la información que me trae ese sentido? Los invito entonces a cómo favorecer ese proceso creativo real para mi empresa. Tengo que escuchar y tengo que observar, pero para poder favorecer ese proceso de empatía natural que se ejerce en la primera fase del diamante creativo. Luego de ser muy conscientes de ese escuchar o de ese observar, de ese agudizar los sentidos, creo que hay un segundo punto muy valioso y es otro verbo que es entender. Una cosa es escuchar, observar y otra cosa es realmente entender, porque cuando yo entiendo, aprendo. Y cuando aprendo, tomo mejores decisiones. Cuando estoy en esa fase inicial que es muy borroso todo, que no sé qué dirección tomar, me siento entonces a oír, a escuchar, agudizando todos mis sentidos, y ahí en ese momento es una revelación. Aunque tenemos altos niveles de ambigüedad y incertidumbre, si yo hago bien hecho ese proceso, muy consciente, y ahorita hablamos un poco de fuentes de inspiración y demás, sí soy capaz de encontrar ese momento de revelación que me permitirá a mí el paso siguiente y el tercer punto que les quiero proponer, que es el conectar. Para poder evolucionar y para poder adaptarse a estas nuevas soluciones. Entonces, haciendo un poquito de resumen, escuchar, observar, para poder generar empatía, y eso lo hago por medio de agudizar mis sentidos, hacerlos muy conscientes. Un segundo punto que es el entender ¿para qué? Para poder aprender, tomar mejores decisiones más ágilmente, que ya lo vuelvo natural, lo vuelvo un hábito. Y tercero es conectar. Es conectar ¿para qué? Para evolucionar, para hacer vínculos, así como lo hablábamos con el cerebro, y vamos a hablar ahorita un poco de esa conexión, cómo se puede dar naturalmente con unos tips básicos. Cuando hablamos de conectar es la consecuencia de una serie de pasos y de evoluciones en el concepto per se del proceso creativo, y está muy relacionado con el diseño. El diseño es un proceso creativo y el diseñar inclusive es un verbo, es cuando mejoramos o hacemos mejor algo, una solución de una u otra manera, pero ese concepto ha venido evolucionando en el tiempo. Primero, el más exitoso fue el diseño centrado en las personas, el diseño centrado en los humanos, con la persona en el centro. Luego evolucionamos a un concepto del planeta en el centro, es decir, un diseño o un pensamiento creativo forjado alrededor del planeta, la economía circular. Y ahora tenemos una evolución de ese concepto del sistema en el centro, es decir, de interrelaciones entre variables. Aquí tenemos entonces un proceso mucho más maduro, en donde cuando solucionamos algo estamos impactando alrededor todo el sistema, y tenemos que asegurarnos que esta solución también sea parte de la solución integral de todo el sistema. Aquí estoy hablando de problemas mucho más complejos, no solamente la tarjeta del metro, pero el impacto que eso tiene en todo el sistema alrededor de transporte y asimismo en la vida de las personas, inclusive desde que salen desde su casa. Si ven, cuando hablamos del proceso creativo va más allá del nombramiento de unas fases. Es un hábito, es una habilidad que se va adquiriendo a medida que se va haciendo, requiere acción, no solamente pensamiento. Hay unos tips muy sencillos y yo creo que en este momento encajan perfectamente, sobre todo con el concepto de conectar. Y es que los líderes de hoy siempre tienen que tener esa mentalidad de cambio y esa mentalidad de querer abarcar perspectivas distintas, y eso requiere buscar diferentes fuentes de inspiración, digitales, físicas, por ejemplo, libros, podcasts, películas, viajar con la mente, ya que no lo podemos hacer físicamente, pero ahí es donde uno trae una técnica de creatividad muy conocida, que son las analogías. Hay que buscar analogías en las cosas más sencillas del día a día que hacemos, pero también en las cosas más complejas de otros sectores, que podamos usarlas como analogía, aunque no sea el mismo sector, en la propia. Hay algo muy bonito que se llama las buenas prácticas, y pues yo no sé por qué culturalmente le decimos copiar, pero lo que hace bien algo o alguien o una empresa, nosotros también lo podríamos hacer bien, porque bajo el contexto específico personal o de una empresa, lo que ganamos todos es generar mayor valor para ese cliente o para esa persona. Entonces, otro tipcito es buscar esas buenas prácticas que hacen
las empresas o las personas para aplicarlas en los propios. Y hay algo importante, también ese concepto de conectar es el trabajo en equipo. Sí, hay que hacer muchos más esfuerzos individuales con esa búsqueda de inspiración, esa búsqueda de analogías y esa búsqueda de buenas prácticas, pero mejor aún hay que hacerlo en equipo. Las ideas maduran, crecen y evolucionan a partir de los buenos pensamientos y la congregación de buenas ideas de las personas. Aquí entonces las técnicas de creatividad son muy valiosas porque generan colaboración y generan trabajo en conjunto que facilitan poder llegar ágilmente a una buena solución. Hay algo que yo sé que ustedes han oído, escuchado en esta situación y es que COVID nos ha enseñado a valorar la importancia del valor compartido, del hacerlo juntos. Está muy relacionado con el proceso creativo porque las técnicas de creatividad favorecen el hacer las cosas bien, los problemas correctos, juntos. Llegamos más lejos, de manera más sostenible, si combinamos las mejores ideas de todos, no solamente del equipo de trabajo, entre empresas para poder generar naturalmente, honestamente, un valor compartido. Las prioridades de las personas y de las empresas no se eliminaron, cambiaron, evolucionaron. Y aquí con estas tres ideas de las cuales hablamos en estos minuticos, creo que es un muy buen aprendizaje y paso por paso abordarlos para hacerlos muy conscientes y poder llegar a esas soluciones ideales y salir adelante en esta situación. Nuevamente, escuchar, observar, agudizar los sentidos para poder generar esa empatía que necesitamos en este momento, entender realmente las necesidades de nuestros clientes y de las personas. Pero cuando las entendemos, realmente aprendemos y al aprender como personas crecemos profesionalmente y al aprender como empresas hacemos y entregamos soluciones más rápido, de manera más efectiva. Y por último, lo logramos mucho más rápido, mejor y de manera sostenible si lo hacemos juntos, si conectamos, si evolucionamos y si nos adaptamos teniendo esto en cuenta. Soy Marcela Velázquez, muchas gracias por estos minuticos, cuídense mucho.